Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Fabi y doctora, que me hicieron favor de invitarme, porque en nuestra Asociación Mexicana de la Dalia el principal objetivo es la difusión, dar a conocer a la dalia, la olvidada dalia, porque no la conocen y no saben de todas sus propiedades, de todas sus bondades. Vamos a darles lo más que se pueda de información, porque yo les comento que de la dalia puede uno hablar 3 días seguidos sin interrupción, porque hay tanto de qué hablar de la dalia, tanto tiene que decirnos la dalia, que podemos llevarnos mucho tiempo. Pues vamos a hablar de la historia de la dalia o Acocosóchitl, la flor nacional por decreto presidencial. Vamos a comenzar por los antecedentes históricos. Por los años 1570-1577, Francisco Hernández, el protomédico e historiador enviado por el rey de España, Felipe II, para examinar y describir las plantas, los animales y los minerales de México, y en su obra Las plantas de la Nueva España, describe a la entonces llamada Acocosóchitl por los indígenas de México, que más tarde se supo que se trataba de Dalia coccinea. Esa hermosa florecita roja que está ahí es una dalia silvestre, Dalia coccinea, una de las 41 especies de dalias silvestres que existen en México. Es una florecita pequeña de 8 pétalos, es una de las características de las dalias, tener 8 pétalos. Si tienen menos de 8 pétalos o más de 8 pétalos, una florecita parecida, no va a ser una dalia silvestre. Una especie bastante común en el Valle de México, y que los nativos utilizaban esta planta contra tos crónica, como tónico diurético, diaforético, o sea, para controlar la temperatura, y contra los cólicos. La mayor parte de las plantas examinadas por Francisco Hernández procedían de los jardines botánicos de Texcoco, Huastepec y Azcapotzalco. Moctezuma tenía sus jardines botánicos muy cuidados, que también eso llamó mucho la atención de los españoles. Los dibujos de las plantas que aparecen en la monumental obra de Francisco Hernández fueron realizados por indígenas. Esas es dudas, porque nuestros indígenas eran también extraordinarios artistas, entre otras cosas, que no eran nuestros indígenas, que a veces no se valoran, no se les valora. En el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde residía Fray Bernardino de Sahagún, existía una cátedra de medicina indígena teórica, impartida por indígenas nobles, a quienes se debe la composición y redacción del Herbario de la Cruz Badiano, el primer texto de farmacología de la época colonial, que lleva los nombres de los profesores indígenas Martín de la Cruz, autor del texto compuesto en náhuatl, y Juan Badiano, quien hizo la traducción al latín. Cruz describe con los nombres indígena y español los ejemplares más notables de la flora mexicana y sus propiedades medicinales. El manuscrito, que se conoce también como Códice Badiano, fue descubierto en 1929 en la Biblioteca del Vaticano, que por cierto después el Papa Juan Pablo II la regresó a México, afortunadamente, porque es algo valiosísimo. El herbario es la aportación indígena más notable al desarrollo de la botánica y de la farmacología. Bellamente ilustrado, este ejemplar ofrece una gran cantidad de remedios vegetales para combatir diversas afecciones. Algunos de esos remedios todavía no son útiles en la actualidad, todavía se han conservado y se utilizan. La mayor parte de las plantas reunidas para estos ejemplares procedían de los jardines botánicos de Texcoco, como decíamos, Huastepec y Azcapotzalco. Hermosos jardines botánicos que se tuvieron cuidados por Moctezuma y antes por Nezahualcóyotl, que también amaba tanto las flores y tenía
A mí me gusta mucho compartir, comentar que decía en Nezahualcóyotl: con flores se manifiesta uno, con flores se da uno a conocer. Yo digo con dalias se manifiesta uno, con dalias se da uno a conocer. El género dalia fue descrito en España por Antonio José Cabanilles en el año de 1791 y en honor a Andreas Dahl, botánico sueco y discípulo de Linneo. 2 años antes, Vicente Cervantes, quien trabajaba en el Jardín Botánico Virreinal de la Ciudad de México, le envió semillas de plantas mexicanas, las que fueron utilizadas por Cabanilles para empezar a describir especies nuevas. Así fue como se publicó Dalia pinnata como la primera especie del género en un volumen durante los años de 1791 a 1801. Las siguientes especies descritas fueron Dalia rosea y Dalia coccine. Ahí tenemos la Dalia pinnata. Y del nombre de Andreas Dahl, que Dahl con H intermedia, de ahí fue que le dieron el nombre de Dalia a Cocosóchitl. Al irse de viaje a Europa, pues le cambiaron el nombre, le pusieron Dalia con H intermedia. Pero cuando fue declarada Flor Nacional de México, sin la H, se decía que era la flor nacional en todas sus especies y variedades. Durante el siglo XVIII, los europeos se interesaron mucho por las plantas que llegaban del Nuevo Mundo, y de esta manera se inicia el cultivo de las dalias en los jardines de Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Bélgica, obteniendo una gran cantidad de variedades de formas y tamaños de dalias que causaron gran sensación en toda Europa. El género Dalia consta actualmente de 41 especies endémicas de México. México es el único país que tiene dalias silvestres. Cuando venían en años muy anteriores investigadores a investigar sobre la dalia, pues los llevaban a Cuernavaca, normalmente la ciudad de la eterna primavera y de tantas flores hermosas que hay en Cuernavaca, y había dalias desde luego. Y entonces el investigador, cuando ya redactaba lo que había visto y tenía que informar, decía que la dalia era originaria de Mesoamérica. Y cuando ya nosotros investigamos en los herbarios de la UNAM, del Politécnico, desde Chapingo, nos dimos cuenta que la dalia no es nada más de Mesoamérica, sino de Aridoamérica también. Hay dalias desde Sonora hasta Chiapas. Curiosamente, en las penínsulas, las 2 penínsulas mexicanas, Baja California Norte y Sur y Yucatán, no hay dalias. No sabemos si es por el tipo de suelo o por la falta de colectores, no han ido a colectar o a buscar por ahí. Nosotros estuvimos en los 3 estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en las universidades, en los herbarios, en los jardines botánicos, y ninguno tenía reportada una dalia silvestre. Pero a Baja California no hemos podido ir, y cada vez que hay menos recursos creo que va a ser muy difícil que podamos ir a investigar, porque no es nada más de ir a alguna biblioteca y preguntar, sino ir al campo y a buscar donde normalmente se dan las dalias que les gustan. Hemos comprobado por los herbarios que les gustan los terrenos pedregosos, no les gustan a las dalias los terrenos compactos. Se desarrollan mejor sus tubérculos en terrenos aireados, así con piedras, con tierra fácil para desarrollarse. Y pues habría que ir a investigar, a buscar terrenos donde haya pino encino, donde haya matorrales caducifolios, perennifolios, en fin, como dicen que se han encontrado por primera vez las especies. Y de estas 41 especies que hemos encontrado endémicas de México, algunas ya se han extinguido por los asentamientos humanos, porque construyen carreteras, puentes, en fin, y sin conocer la dalia, la depredan y se van extinguiendo algunas especies, pero todavía tenemos 41 y posiblemente encontremos algunas más, y las tenemos conservadas
en el Jardín Botánico de Xochitla, el Parque Ecológico de Xochitla, en Tepozotlán, Estado de México, que por cierto, pues un comercial, visiten Xochitla. Es un parque que un jardín botánico que según botánicos y encargados de jardines botánicos del extranjero, aseguran que es un jardín botánico, un parque ecológico a la altura de lo mejor del mundo. Así es que vale la pena cuando puedan ir, y si es en el verano van a conocer nuestra colección nacional de dalias en todo su esplendor, todas floreciendo, todas separadas por bahías, pero conviviendo juntas, unas de montañas de Oaxaca, otras de casi desierto de otros lugares, pero todas muy bien adaptadas acá en el Estado de México, que es Tepozotlán. Las dalias son algunas herbáceas, o sea, de 1,5 metros, como de mi estatura, que es muy bajita, o arbustivas. Hay árboles, y esos son hermosos a la hora que se llenan de flores, se ven hermosos también. Y hay una nada más epífita, la dalia blanca, que es una dalia, se llama Magdugali, porque quien vino de Estados Unidos a buscarla y encontrarla y la describió, se apellidaba MacDougall. Es una dalia, la única epífita o trepadora, y se va alrededor de los encinos y no los maltrata, porque recuerdan que el chayotillo se enreda en la planta y la mata, la seca, la deshidrata, y la dalia no, la dalia la protege, como que abraza al árbol y florece, y en algunos lugares le llaman flor de Navidad, porque precisamente en Navidad es cuando florece la dalia, muy hermosa alrededor de los árboles. Cuando fuimos a buscarla a las montañas altas y húmedas de Oaxaca, preguntábamos por la dalia. No la conocemos, sí, la dalia. Y cuando enseñamos una foto, flor de Navidad, sí, cómo no, está en tal parte, o en fin, y ya nos ayudaban a encontrarla. Y las herbáceas son anuales, es decir, empiezan a florecer en la primavera, florecen todo el verano y terminan en el otoño. El follaje desaparece en el invierno, pero quedan enterradas sus raíces tuberosas, de donde brotan nuevas plantas a la siguiente estación de lluvias. Algunas personas no sabían que la dalia era perenne, es decir, queda enterrada el tubérculo, el camote vivo, y vuelve a florecer año tras año, mientras no haya un bicho que se coma la raíz o un bicho que la ataque. Siempre habrá dalias, es perenne, no se muere, pero en el invierno sí desaparece porque pues no les gusta el frío. Son plantas de pleno sol, les gusta estar al pleno sol con el calorcito rico, y sus tallos son huecos o compactos. Por eso es que se llama Acocoxóchitl la planta, porque su tallo es hueco. Acocoxóchitl quiere decir acoco, hueco, xochitl, flor de tallo hueco. Razón por la que se deshidratan rápidamente y no nos duraban en el florero. Ahora ya hay flor de corte, ya nuestros cultivadores de dalias en Huamantla, en Atlisco, ya han obtenido dalias de corte que duran hasta 15 días en el florero, así es que pues qué bueno que se está estudiando sobre eso, y vamos teniendo como los extranjeros las técnicas para conservar mejor las flores. Y las flores de las dalias silvestres solo tienen 6 colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, lila y morado. Pero al cruzar o hibridizar una dalia silvestre con otra, va dando otras tonalidades y va dando más pétalos, más y más pétalos cada vez que la cruzan, que la hibridizan, hasta llegar, han obtenido dalias de 200 pétalos, del tamaño de una pelota de fútbol, enormes, y con unas tonalidades. La dalia ahora, partiendo de esos 6 colores, tiene todas las tonalidades que nos podamos imaginar, porque si es amarilla puede ser amarillo tenue, amarillo encendido, lo mismo en cualquier color, todas las tonalidades, todas esas maravillas de tantos pétalos, de tan rápido su cultivo, porque una vez que uno siembra una semilla, en 3 meses ya tiene la planta flor y tubérculo.
todas esas cualidades maravillaron al mundo y se dedicaron a estar obteniendo dalias nuevas que comercializan muy caro. Los tubérculos llegan a valer un euro cada camotito, una semilla llega a valer $1, porque son tan apreciadas, las buscan tanto, las quieren tanto, que las consiguen, las compran como al precio que sea, para que todos los cultivadores, que los hay en todo el mundo, menos en México, hay muy pocos, que quieren tener todas las variedades que pueda ser. El 25 de abril de 1963, el presidente Adolfo López Mateos expidió un decreto que se publicó hasta el 13 de mayo del mismo año 1963, y en el cual declaró a la dalia como símbolo de la floricultura nacional. El presidente López Mateos se apoyó en las siguientes consideraciones: que la República Mexicana posee una gran diversidad de flores nativas de especial valor estético, ornamental y económico, entre las que se encuentra la flor de la dalia, porque también, como muchas personas creen, la nochebuena, que es otra flor mexicana primorosísima, también se pensaba que era la flor nacional. La nochebuena solo en estado silvestre tiene 2 colores, blanco y rojo, y ahora, con tanto mejoramiento que ha tenido, afortunadamente, la podemos ver en otras tonalidades, en otros colores, tamaños, formas, en fin, y es un deleite en la Navidad tener nochebuenas en casa, como en el verano tener dalias en casa también. Otra consideración fue que las flores mexicanas han merecido distinción tanto en el país como en el extranjero. En todo el mundo cultivan las dalias y las veneran, sienten como si es algo de estatus tener dalias en la casa, en adornos florales, obsequios. Se pensaba también que eran como de un presagio de que algo bueno iba a suceder, y obsequiaban las dalias. Cuando un chico quería que fuera su novia o una chica, le obsequiaba dalias y quedaba sobreentendido que el chico estaba enamorado de ella. Todos esos simbolismos significaban la dalia para los europeos, y la admiración por dicha flor motivó que una de las especies se dedicara en honor del presidente Benito Juárez, y le llamaron Dalia juarezi, que por cierto llegó a perderse, a convertirla en otra especie al cruzarla, y en fin, las investigaciones que tenemos sobre eso, pues es que ya no existe la Dalia juarezi. Qué lástima, porque hubiera sido fabuloso conservar una dalia con el nombre de Benito Juárez. La dalia también ha sido propuesta como flor nacional, fue entonces propuesta por instituciones oficiales y particulares, entre las que pueden citarse la Sociedad Botánica de México, el periódico Excelsior y la Exposición Nacional de Floricultura y Viveros, que tenemos aquí muy cerca, la exposición del viverismo. Aquí está, si lo reconocen, el presidente López Mateos, cuando declaró la flor, a la dalia como flor nacional. Un día antes hubo una exposición de flores y estuvo él, y curiosamente de Bélgica, que es uno de los países que desde un principio han cultivado las dalias, estaba aquí en México Miss Bélgica, y acompañó al presidente López Mateos a la exposición. Sí, le gustaban mucho las damas guapas. Exactamente. Sí, y se cuenta también, pues la mayoría no lo conoce, solo personas mayores como yo, conocieron, o al menos lo veíamos, al licenciado Ernesto Uruchurtu, que tanto procuró tener las dalias acá, pero tuvieron que importar tubérculos de Holanda, porque en México no había, y al tenerlos pues ya llenaron Reforma, Insurgentes. Algunas personas todavía recuerdan, yo recuerdo en Insurgentes haber visto dalias en el camellón, que también al construir tanta cosa pues las quitan y no las trasladan a otro lugar donde se puedan conservar. Yo no sé qué hacen con tantísimo tubérculo que puede volverse a sembrar, pero en fin. Y pues ahí está todo el gabinete ampliado, o como le llamen, todo, porque entonces para los festejos a las flores
y a la dalia entre ellas, el presidente, tenemos alguna invitación de esos eventos, donde el presidente de la República era el presidente del comité organizador de la fiesta o la Feria de las Flores. Y los que estaban en el comité organizador eran el secretario de Agricultura, el secretario de Cultura, el de Turismo, Bellas Artes, etcétera. O sea que los altos funcionarios eran los que promovían el festejo a la flora nativa mexicana, cosa que ahora, ¿cómo batallamos para que nos escuchen y para que nos acompañen a ver de lo que se trata? El género dalia más conocido en el mundo por su valor ornamental que por su valor alimenticio o medicinal. La historia de su cultivo comienza en el siglo XVIII, cuando en los países europeos aparecieron muchas variedades de florecimiento doble y comenzó una verdadera carrera por obtener nuevas y mejores variedades. En 1817 ya se habían desarrollado más de 75 variedades. Actualmente hay un registro internacional de dalias y está en Inglaterra, pues son los extranjeros los que se encargan de todo esto y que lo llevan bien y lo conservan. Hay registradas, en más de 200 años de cultivo, hay registradas más de 50,000 variedades de dalias. Yo cuando lo comento, pienso que han de decir, esa viejita está loquita, ni sabe lo que son 50,000, ni sabe de aritmética. Pero sí, son más de 50,000 variedades de dalias lo que existen en el mundo. Y en México, pues es muy poco lo que se conoce en cuanto al cultivo de las dalias, y no existe la afición por mejorar o encontrar nuevas variedades hortícolas. Se sabe que durante el gobierno del licenciado López Mateos, que fue de 1958 a 1964, el licenciado Ruchurtu, regente de la ciudad, que entonces así se llamaba a lo que ahora es el jefe de gobierno, dispuso sembrar dalias en varios parques y jardines, así como en las principales glorietas y en los camellones de las avenidas Reforma e Insurgentes, con tubérculos importados de Holanda. Pero las siguientes administraciones se olvidaron de ellas. Se acabó esa bonita costumbre que se tenía ya de sembrar dalias en los principales jardines de México. Y actualmente cada año se presenta una exposición de dalias maravillosa en los viveros de Coyoacán. Yo creo que muchos de ustedes han estado en las exposiciones de dalias, pero si no, se las recomendamos. Es a finales de julio o principios de agosto cuando se hace la exposición de jardines, se hacen unos jardines primorosos con dalias. Estamos en una exposición de dalias precisamente, y en la inauguración y en la premiación del primer lugar, las juzgadoras, las jueces, son señoras de la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglo Floral de Chapultepec, de aquí de México. Y ellas son jueces con estudios, con capacitación, juzgan cada uno de los 10, 12 jardines que presentan y premian al que mejor logró las dalias. Y mire, pues ahí está la muestra, ¿verdad? Un jardín de dalias muy bonito. Y pues ya después de tanto estar trabajando con las dalias, investigando, teniendo como respaldo científico al Jardín Botánico de la UNAM, a la Universidad de Chapingo, a la Universidad del Estado de México, de Morelos también nos han acompañado, pues ya nos hemos dedicado a ver las propiedades, las bondades de las dalias. Y ya sabíamos por la literatura que nuestros indígenas sabían de todas las propiedades de la dalia. Aún así, no por dudar de ellos, ni mucho menos, sino para tener más respaldo científico, quisimos que en Chapingo el doctor Eliseo Sosa Montes se encargara de analizar los tubérculos de las dalias, las flores, los pétalos, todo, para poderles decir con toda tranquilidad que efectivamente lo que decían nuestros indígenas era cierto. Entonces, pues la Asociación Mexicana de la Dalia o Acocosóchitl está integrada por investigadores y académicos de diferentes instituciones del país,
productores de plantas ornamentales y personas con interés en el cultivo, conservación, colecta, caracterización y aprovechamiento de las dalias, y conscientes de esta grave situación de nutrición y de salud, nos hemos impuesto como objetivo urgente poner al servicio del tema de la alimentación el conocimiento que poseemos sobre las propiedades nutrimentales y medicinales que contienen los tubérculos de la dalia, nuestra flor nacional, expuestos mediante talleres de cultivo, propagación, conservación y aprovechamiento de la dalia, con el objetivo de mejorar el bienestar y salud y la vida de los adultos mayores, adolescentes, personas con capacidades disminuidas y otros grupos vulnerables, desarrollando las habilidades para el cultivo de la dalia con fines alimenticios, medicinales, ornamentales, tanto para autoconsumo como para la comercialización y generación de empleos e ingresos económicos y familiares. Debido a que la alimentación se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo, habida cuenta que más de las 3/4 partes de la población mundial yace en la geografía del hambre, es increíble, 3/4 partes de la población padece hambre, desnutrición. Proponemos en la asociación promover como un recurso alimentario la utilización de las flores y de las raíces o camotes de las dalias y contribuir así al rubro de la alimentación, toda vez que pueden ser consumidas crudos o cocidos o cocinados, libres de pesticidas, y con la participación de una chef profesional confeccionamos varios platillos enriquecidos con la impresionante gama de colores, formas y tamaños de las flores de dalias y de sus tubérculos contenidos en un recetario. Esos son algunos platillos muy apetitosos que hemos presentado en los talleres de muestras gastronómicas que damos, y si ustedes observan, primero es una ensalada de nopales con tubérculos de dalia, que eso, como se hace una ensalada de nopales, nuestro recetario está agotado, fue la 4ª edición y ya en inglés y en español. Que comemos del diario en nuestra casa, les decimos a las personas, si hoy van a comer arroz, ensalada de nopales, chicharrón en salsa, delicioso, a eso se le puede combinar, se le puede mezclar los tubérculos de la dalia, cocidos, pelados, picados, y se les combina. Tenemos un platillo más nutritivo, más abundante, porque si a un 1/4 de kilo de arroz le agregamos 1/4 de kilo de tubérculos de dalia, pues abunda el platillo y pueden alimentarse mejor las personas de escasos recursos. Acá es una botana de tubérculos de dalia en crudo, como jícama con chile, con limoncito y chile y sal, limón y sal o chilito en polvo, y es una delicia estar picando. A los señores decimos con una cervecita les debe caer muy rico, ¿no? Y las señoras también con una copita, o si no, sin copita, con lo que sea, pero estar tomando como una botanita de tubérculo crudo. Y después unas pastitas que se hacen también con harina de tubérculo de dalia, que mi hija ha encontrado la combinación exacta, correcta, para que tengan consistencia las galletas, y es la cantidad que debe ser de harina de tubérculo de dalia con harina normal, con mantequilla, una buena mantequilla, y quedan unas galletas deliciosas. Y es que los tubérculos de la dalia, como las flores, se pueden deshidratar, porque cuando pasa la temporada, pues se pudren, se deshidratan y los tiran. Entonces, no, les enseñamos a que los deshidraten y que los puedan conservar mucho tiempo. Y los tubérculos ya deshidratados, picaditos, hasta pueden combinarse con el cereal y tomar un cereal con tubérculo de dalia para las personas diabéticas, que son las que más nos importan, que pues no es precisamente una medicina. Inclusive les decimos, no dejen su medicina alópata, sigan tomándola, pero agreguen sus tubérculos de dalia. El médico, que son renuentes, no quieren entender o creer que también la herbolaria es muy buena, pues tenemos los nopales, tenemos tantos productos de la naturaleza buenos para nuestra salud, que agreguen las dalias, los camotes, los pétalos,
y el médico va a ver cuando al mes que vaya el paciente y lleve sus análisis, la glucosa en sangre disminuyó de un 300 a un 100. Increíble. El cultivo de la dalia debe iniciarse a partir del mes de febrero, cuando ya han pasado las heladas, los fríos, porque si no, las plantulitas que van emergiendo se secan, se mueren. Y en la Universidad Autónoma de Chapingo y la Asociación Mexicana de la Dalia Huacocoxóchitl, mediante talleres sobre el cultivo de la dalia, damos capacitación para el manejo agronómico de esta importante planta, así como la familiarización con las diferentes técnicas de producción de flores, semillas y tubérculos. De igual forma, a través de talleres y muestras gastronómicas, damos a conocer la manera de cocinar los tubérculos y los pétalos de las dalias orgánicas para su aprovechamiento y consumo. Y consideramos de primordial importancia establecer áreas de conservación que sean aprovechadas con fines de terapia ocupacional, emocional, espiritual y de beneficios psicoterapéuticos, así como ecoturísticos, exhibición y venta de plantas y un espacio que sirva de apoyo a la difusión, al estudio, a la investigación de las especies del género dalia, nuestra orgullosa flor nacional, involucrando a estudiantes de agronomía, biología, clubes de horticultura y aficionados. El uso alimenticio de la dalia, siguiendo la pauta trazada por nuestros indígenas y mediante una encuesta aplicada en diferentes localidades en el Estado de México, en el Distrito Federal antes, en Oaxaca, en Xochimilco, que era el Distrito Federal, y nos dieron noticias de que consumían los tubérculos y las flores de las dalias, sobre todo sus ancestros, sus abuelos. Recordaban las personas, algunas veces ellos también los consumían, pero si no, recordaban cómo era que cocinaban o consumían los tubérculos de las dalias. Y con eso hemos estado llevando a cabo un programa que se llama Rescate y Conocimiento del Uso Antropocéntrico de la Dalia en México, a fin de elaborar un compendio de esos platillos autóctonos y contribuir así a difundir el uso gastronómico que de las dalias hicieron nuestros ancestros desde la época prehispánica y que hoy nos proponemos rescatar y conservar ese gusto que heredamos de los antepasados indígenas. Con el rescate de estas tradiciones pretendemos a la vez enriquecer la cocina no solo mexicana, sino internacional, habida cuenta que en muchos países se cultivan las dalias nacionales. Nos comentaron que en los rescoldos de sus braseros metían los tubérculos de las dalias en la noche y se quedaban ahí, no apagaban las brasas, ¿no?, sino que seguían ahí para cocinar los tubérculos de las dalias y amanecían asados y los comían muy agradablemente en la mañana. Y si no, también en pencas de maguey, como la barbacoa, así metían los tubérculos de las dalias y los comían al natural. Poco a poco ya le fueron poniendo sal o algún condimento o en fin, pero eran unos tubérculos asados. Los hemos comido, son muy ricos, son deliciosos. Con las flores, sobre todo aquí, muy recientemente en Texcoco, hacían tortitas de las flores de dalia con huevos de pípila, la hembra del guajolote. Y pues ahora es muy difícil conseguir huevos de pípila, pero sí cualquier huevo que encontremos en el mercado, y podemos hacer nuestras tortitas, como hacer tortitas de flor de calabaza, tortitas de papa, en fin. En 2006, con una ayuda económica que nos daba un organismo desconcentrado de Zagarpa, que se llama SNICS, Sistema Internacional de Inspección de Semillas, nos tuvo confianza, nos apoyó económicamente y pudimos trabajar bien en popa con todos nuestros proyectos, y entonces promovimos como recurso alimentario, ya en serio, muy formalmente, la utilización de las lígulas y raíces tuberosas de las dalias, y seguimos contribuyendo al rubro de la alimentación con una serie de investigaciones y experimentos, y fue cuando elaboramos el recetario, que consta de variados platillos enriquecidos con la impresionante gama de colores,
formas y tamaños de las flores de dalias y de sus tubérculos, toda vez que pueden ser consumidos en dulces o como verduras, crudas o cocinadas. Al respecto es muy importante considerar el origen y forma de cultivo de las plantas, ya que es necesario asegurarse que no contengan pesticidas, no deben tener agroquímicos, pesticidas, insecticidas, porque el tubérculo, el camote, absorbe todo y al cocinarlas nos estaríamos comiendo todo eso y hemos comprobado que hace un daño espantoso. Y se dio principio en la Universidad de Chapingo y otras instituciones a la degustación de los tubérculos en fresco y a manera de botanas que les comentaba. Posteriormente, un grupo de alumnos entusiastas prepararon con los tubérculos exquisitos dulces mexicanos y una especie de licor en proceso de elaboración. O sea que con los tubérculos, dulces mexicanos, mermeladas, miel y licor. Claro, eso es lento porque se necesitan recursos para estar investigando. En la primera ocasión, pues si no se obtiene, se vuelve a empezar y en fin, y se necesitan kilos y kilos, costales de tubérculos de dalias, y ahora es más la demanda que la oferta de las dalias. Necesitamos productores de dalias orgánicas, porque inorgánicas, pues que se usan las que usan pesticidas y agroquímicos, hay muchas, ahora venden muchas. Hace 25 años no encontrábamos en Xochimilco una dalia silvestre. Para hacer nuestro primer taller, nuestra primera conferencia, tuvimos que ir adelante de Xochimilco, Santa Cruz, Acalpisca, San Gregorio, San Luis, en Tullehualco, en fin, estuvimos buscando, hasta que en un barrio muy apartado encontramos 3 dalias silvestres en maceta, y ya las hicimos. Nos las vende, por favor, las necesitamos. Fue lo único que encontramos. Ahora, felizmente, si van ustedes a Xochimilco ya empezada la primavera, van a encontrar en todos los puestos, cantidad de dalias a la venta, de todos los tamaños, formas y colores, y desde luego importados de Holanda. Pero ya estamos buscando que aprovechen sus tubérculos. Sin embargo, el cultivador de flores tiene razón, tiene que utilizar los agroquímicos porque es más rápida la floración, más encendido el color. En forma orgánica no es tan rápido como ellos quieren, pero 3 meses no es mucho tiempo en los que podemos esperar de sembrar una semillita y en 3 meses tenerlas. Ahora, yo no me explico por qué lo orgánico es tan caro si no lleva pesticidas, no gastan en pesticidas ni en agroquímicos, todo es natural. Nosotros pues lo comprobamos, pero bueno, está de moda lo orgánico y por lo mismo muy caro. El recetario, que en su tercera edición, cuarta ya, porque se tradujo al idioma inglés y contiene recetas de cocina en las que se integran raíces y flores. Y también se incluye la forma de cómo hacer agua fresca, porque resulta que el agua en que se cuecen los tubérculos no se debe tirar. Ya ven que cocinamos papas y tiramos el agua, zanahorias, tiramos el agua. De los tubérculos no se debe tirar, se debe conservar, porque conservan las mismas propiedades del tubérculo. Y cuando tenemos esa agua concentrada, que va a ser concentrada en poca cantidad, esa la podemos diluir en varios litros de agua y podemos hacer nuestra agua de sabor del día. La podemos combinar con limón y azúcar, tamarindo, horchata, jamaica, en fin, con lo que queramos, con lo que nos guste, y nos va a dar el mismo provecho que si tuviéramos en el tubérculo. Todas las diversas ocasiones en que hemos dado a degustar los platillos que hemos preparado, han sido ya más de 14,000 personas las que han probado nuestros platillos y les han gustado. No tenemos, afortunadamente, no sé si será por compromiso o en fin, pero nadie nos ha dicho, no me gusta. De repente dice, ¿y a qué sabe? Pues el protomédico Francisco Hernández, cuando escribió España, decía, el camote de la dalia tiene un sabor como entre alcachofa, zanahoria, pepino, en fin, no sé describir el sabor del camote,
pero es agradable. Y ahora cuando nos preguntan, ¿y a qué sabe la dalia? Pues a dalia. ¿A qué sabe el tubérculo de la dalia? A dalia. Pues es muy fácil de combinar. Estamos muy orgullosas por tener estos resultados y los tenemos tanto de las dalias silvestres como de las cultivadas, porque nuestros ancestros comenzaron con las dalias silvestres. Estas experiencias son la base de proyectos de desarrollo sustentable que permitirán a la vez acrecentar el interés por el estudio de las propiedades nutrimentales de la dalia, así como incrementar la generación de empleos e ingreso familiar con su comercialización. Tenemos varios proyectos productivos que algunos tienen ya 5 años o más de estar produciendo las dalias en su pequeño jardín, en su pequeño espacio, o algunas comenzaron con una parcela que ya no les producía, no les convenía sembrar ni maíz por cómo se los pagan. A la hora que llega el intermediario, les dice, te doy 1,000 pesos por tu parcela. Es que gasté 2,000 pesos o nada. No, es que no me sale, no voy a tener ni siquiera lo que invertí, 1,000 pesos o nada. O se lo dan por tal de tener los 1,000 pesos, o dicen, me lo quedo y me como yo mis mazorcas y mi maíz poco a poco, y si no, que se eche a perder, pero yo no le voy a dar por 1,000 pesos todo mi trabajo. En fin, esa es una situación real que nos comentan los chicos que vienen a estudiar de las poblaciones muy, muy pobres y que regresan ya preparados para mejorar sus parcelas, mejorar sus cultivos, y les salen los intermediarios con eso. Qué tristeza. La dalia se ha extendido en casi todos los países del mundo. Sin embargo, en México, les decía, es muy poco lo que se sabe acerca de su cultivo, mejoramiento y propiedades. Aunque se conoce desde la antigüedad, comúnmente la dalia se considera principalmente una planta de ornato por la belleza de sus flores que ha maravillado al mundo entero, razón por la cual su raíz y flores son poco conocidas en cuanto a sus propiedades alimenticias, medicinales, ceremoniales. Nuestros indígenas las ofrendaban a sus dioses para pedirle que fueran muy buenas sus cosechas. Tiene también propiedades forrajeras. Una vez que se seca la parte aérea de la planta, esa planta seca, y nuestros indígenas también los mezclaban con el rastrojo, daban de alimento a los animales, y las conservan las propiedades. El tallo seco de la dalia conserva las propiedades originalmente tienen las dalias, y el ganado pues tenía buena alimentación, y al utilizar la flor y el camote de la dalia como ingrediente alimenticio para los humanos, no se excluye la posibilidad de que el excedente que no se destine a la alimentación humana sea utilizado en la alimentación animal. También en algunos lugares que hemos estado, está la mula, la yegua, en fin, por ahí cerca, y como inquieta, entonces si tienen los señores muchos tubérculos, les avientan un tubérculo y rápido se lo comen. Me da la impresión de como si fuera una manzana. Y los pollitos, cuando están pelando los camotes, los tubérculos de las dalias para integrarlo a los alimentos, y algunas hojitas que se quedan, todo bien picadito, se los dan a los pollos, a las gallinas, y se lo comen también. Aparte de sus propiedades forrajeras, también tiene propiedades de tinción, es decir, los colores de los pétalos de las dalias. Hay un procedimiento que ya lo hacen nuestras indígenas de la sierra de Songolica, y tiñen textiles, como la grana cochinilla, igual los pétalos de las dalias tienen propiedades de tinción. Y les comentaba que los tubérculos son ricos en inulina, es un polisacárido formado por moléculas de fructosa y que funciona como probiótico, ya que ayuda al crecimiento de la flora intestinal benéfica. Está presente en los tubérculos de la dalia y convierte en fructosa la inulina y en el proceso de digestión, y es bien tolerada por los diabéticos, por lo que ofrece importantes beneficios de salud. Tiene mucha fibra, es otra de las grandes propiedades de los tubérculos de la dalia. ¿Recuerdan cuando al apio se le tiene que quitar algunas fibras, porque es mucha la fibra también del apio? Igual al tubérculo de la dalia, no a todas, porque como hay diferentes
especies, diferentes variedades, todas son también diferentes. Hay algunos tubérculos muy claritos, muy blanquitos, y otros muy oscuros. Hay unos muy suavecitos que los puede uno masticar, una zanahoria, otros que sí tienen mucha fibra y hay que quitársela para poderla masticar sin que nos cause ningún problema. Si hubiera problema de divertículos, los elimina, y si no, evita. Y también tienen acción germicida. Esa agüita que se forma en el tallo hueco sirve para combatir infecciones leves de la piel, para infecciones de los ojos, de los oídos, en fin, todo eso lo utilizaban nuestros ancestros, y con muy buenos resultados. Se han publicado muchos artículos en cuanto a las propiedades antioxidantes que tienen las flores. Las flores, los pétalos, tienen antioxidantes naturales que ayudan a eliminar toda la contaminación que estamos recibiendo del diario, del medio ambiente, de las grandes ciudades, pero no lo suficiente, y también eso se está estudiando en la Universidad de Chapingo. Así es que ojalá que pronto ya tengamos más avance en estos asuntos. Pues estamos llegando al final. Nuestra labor en pro de la dalia, nuestra labor de la asociación, inicia en 1992 y hemos trabajado denodadamente para promover los valores de esta planta nacida en México, flor nacional por decreto presidencial. Su historia, orígenes, descripción botánica, su importancia entre los mesoamericanos, y no solo como planta ornamental, sino por sus virtudes alimenticias, medicinales y ceremoniales, así como su migración a Europa, donde encontró suelo fértil. Todos los veranos el mundo está lleno de exposiciones de dalias, que son ranchos, hectáreas, kilómetros de dalias de diferentes especies, colores, en fin, y es una belleza ver lo poco que hemos podido ir a observar. Ha sido una maravilla. Y pues bueno, nuestra dalia viajera encontró suelo fértil. Todo esto lo tenemos en un libro que publicamos que se llama Historia de la Dalia, también es agotado. Y la asociación tiene en su haber, además de la citada Historia de la Dalia, varias publicaciones de títulos: Propagación de dalias en México, Diversidad de dalias cultivadas en México, y el recetario del que les comentaba. Además, pues la divulgación cultural de la dalia y de la flora mexicana. La asociación, a través de sus propios talleres, propagación y talleres de gastronomía, está realizando una labor social con las comunidades indígenas del país, a las que se enseña a preparar la tierra y cultivar semillas y tubérculos, esquejes y estacas. Antes se creía que nada más por tubérculo, por camote, se podía propagar la dalia. Resulta que una flor puede producir hasta 100 semillas, y de las 100, 85 son fértiles. Entonces, si sembramos 85 semillas fértiles, vamos a tener 85 plantas de dalias. Y pues les enseñamos que no es nada más por tubérculo, es por semilla y por esqueje. Si cortamos una podita, un codito, y lo enterramos, enraiza y sale otra planta. Es muy pródiga nuestra planta, nuestra dalia. Bueno, pues como los educadores misioneros movilizados por Vasconcelos, no sé si alguien haya leído algo, hemos llevado nuestro afán a los estados de Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Querétaro, Puebla, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo. Cuando teníamos recursos de la ingeniera Enriqueta Molina, que nos apoyaba muchísimo, confiaba en que veníamos con buenos resultados, y pudimos estar en 24 estados del país, pero nos faltan otros y queremos también completarlo. Y esta labor social humilde, en la que hemos puesto todo nuestro celo, nos enriquece como seres humanos, porque al tender la mano a nuestros compatriotas más necesitados, estamos acortando las distancias entre los mexicanos. Damos gracias a la Universidad Autónoma de Chapingo, a sus técnicos y científicos, que son los que confirman con sus experimentos las cualidades integrales de la dalia, una flor bella por fuera y maternal por dentro.
maternal porque nos alimenta, nos cura y nos alegra la vida. Y la dalia como flor nacional está llamada a ser el símbolo de la flora mexicana tan rica en variedades. De ahí que nuestra asociación se abocó desde un principio a rescatarla del olvido y a promover sus valores. Los resultados están plasmados en nuestras publicaciones antes mencionadas, que constituyen la primera piedra para la creación de un patrimonio dedicado integralmente a las múltiples virtudes de la flor. Los interesados en la flora mexicana, específicamente en la dalia, podrán hacer uso de este material para futuras investigaciones. Muchas gracias.